Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. El petróleo mexicano supera los $90, reactiva estímulos a gasolinas y diluye ingresos. El jitomate, el transporte aéreo y la electricidad disparan inflación a 4.63% y la Ciudad de México reordena a contrarreloj el comercio en el centro histórico antes del Mundial. Es 25 de marzo, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Como siempre, les recordamos suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Rosalía Lara, editora de ESG en Expansión y también del área de inteligencia. ¿Cómo estás, Rosalía? Hola, Puri, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Además, bueno, pues nada, mitad de semana, con un montón de cosas, un montón de proyectos por delante, así que bastante bien. Fíjate que quien está también bien, al menos de precio, es la mezcla mexicana de exportación. El conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pues han tenido este efecto en el petróleo mexicano y los ingresos de Pemex. El 28 de febrero, cuando arrancó el ataque en Medio Oriente, el petróleo crudo que México vende al extranjero cotizaba los $63.45 por barril, pero ayer el precio alcanzó los $91.84. Esto representa, Ros, un incremento de cerca de 44% y de $28.38 por barril comercializado. Sí, Puri, de hecho, esta alza, si bien implica mayores ganancias para Pemex y para el Estado, obviamente, la política energética que se tiene de reducir al mínimo las exportaciones de hidrocarburos para que se quede en territorio nacional, pues también implica tener menos ingresos petroleros. De hecho, las cifras de Pemex muestran que en enero de este año las exportaciones superaron los 294,000 barriles por día, pero en enero del año pasado eran casi 532,000 barriles. Estamos hablando del doble. Y en enero del 2024, o sea, hace 2 años, 950,000 barriles, el triple de lo que se está exportando o lo que se exportó más bien en enero. Eso, digamos, si lo cambiamos a dineros, en enero se obtuvo un ingreso por $493 millones. El mismo mes del año pasado fue más del doble, que está, pues concuerda, ¿no? Vendes menos barriles, pues recibes menos dinero. Claro, el precio está más alto, el precio de la mezcla de exportación está más alta, pero realmente no estás aprovechando este incremento porque estás vendiendo menos al exterior. Y a esto, además, hay que sumar, que el pasado viernes Hacienda activó estímulos al IEPS para gasolinas y el diésel para hacer frente precisamente a los incrementos que están impactando a los consumidores finales, porque el petróleo está subiendo. A la gasolina regular se le aplicó un estímulo de 24%, eso es equivalente a 1.61 pesos por litro que el gobierno deja de recaudar por impuestos. A la Premium se le otorgó un estímulo de 7.4% y esto equivale a 0.42 pesos por litro, y el diésel está en su segunda semana con un estímulo fiscal que actualmente es de 61.8% y esto representa 4.55 pesos por litro. México Evalúa ha realizado un análisis entre la renta petrolera y los estímulos al IEPS en el que se contempla incluso una reducción en la producción petrolera en el escenario negativo. Y por ejemplo, en un escenario en el que el precio del petróleo se mantiene alto por un periodo prolongado, alrededor de $95 por barril, y podría traducirse en mayores ingresos, se vería mermado por una plataforma de producción que siga a la baja y la necesidad de activar mayores estímulos fiscales a los combustibles. Y al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues al final queda un saldo negativo de 529,000 millones de pesos. Sí, y de hecho, también tiene otro escenario que es el escenario medio, donde se estima que la balanza entre esta renta petrolera y las pérdidas del IEPS por este estímulo que ya comentaste, pues son negativas hasta por 350,000 millones de pesos. O sea, sí, mucha alza de precio a nivel internacional del petróleo, pero realmente no se está viendo o no se va a ver en las arcas públicas. Sí, así es, porque precisamente, pues estas políticas para paliar el incremento en los consumidores, que fíjate que hablando de incremento de precios, también ha incrementado la inflación. De hecho, se ha disparado en la primera quincena de marzo, se ubicó en 4.63% por el aumento de 0.62% en los precios y en específico
en los alimentos como el jitomate o el pollo y también en el transporte aéreo y en la electricidad. Sí, de hecho, a ver, si lo vemos como, ya es que hay dos componentes, la inflación subyacente y la no subyacente. La subyacente es la que es considerada la mejor para medir la trayectoria de la inflación porque elimina los productos volátiles. Esta se ubicó en 4.46, la inflación subyacente, o sea, de todas maneras está bastante más alta. Y la inflación no subyacente, que agrupa varias cosas como los alimentos que tienen este tema de volatilidad, se ubicó en 5.18. Y aquí es donde están los productos que mencionas, ¿no? Está el jitomate, el pollo, el tomate verde, o sea que si querías hacerte enchiladitas con pollo, pues ya te va a salir más caro. Sí, pues muchos productos de la canasta básica mexicana, ¿no? Como decíamos. Por eso lo que se traduce es que las loncherías, las torterías, las taquerías también estén en estos productos que mide el INEGI que más incidieron en la inflación por el incremento de precios. Y también se han visto aumentos en los precios de la vivienda propia, la papa y otros tubérculos, y también en la calabacita y el limón. De nuevo, muchos productos que están en la canasta básica de los mexicanos. Pero bueno, también del otro lado, también hubo precios de productos y servicios que bajaron. Por ejemplo, los paquetes de internet, telefonía, televisión de paga, el servicio de internet, el huevo, la carne de cerdo y los nopales. Sí, y aquí también un producto bastante curioso, porque el precio de las camisas y playeras, pero para hombres, exclusivamente para hombres, también han bajado junto a la carne de res, el desodorante, la crema y los productos de higiene dental. Curioso esto, ¿no? De esta distinción que la ropa de hombre sí que baja, en la de mujer no se ha visto este decremento. ¿Será acaso un tema de oferta y demanda? No lo sé. Habrá que ver cómo está también la venta entonces en el mes de marzo para probar esta hipótesis. Pero otra hipótesis que también habrá que probar es ¿qué va a pasar o si ahora sí se van a reordenar a los ambulantes en el centro histórico de la Ciudad de México? La realidad es que el Mundial ya está aquí, recordemos el silbatazo de inauguración es el 11 de junio y las autoridades de la Ciudad de México están trabajando con el tiempo en contra para reordenar el comercio en la vía pública en el centro histórico de la capital. Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que este será el año clave para el reordenamiento del comercio informal. Este proceso se espera que esté terminado precisamente para mitad de este año, coincidiría con la inauguración del Mundial, pero la realidad es que los puestos y los vendedores siguen en algunos de los principales puntos turísticos de esta zona que tienen en promedio 500,000 visitantes por día. Y claro, es que los comerciantes quieren aprovechar este flujo, y no solamente el flujo que tenemos diario hoy por hoy, sino el que se va a multiplicar por varias veces cuando inicie el Mundial. Sí, claro, y de hecho, pese a esto, Guillermo Alejandro Gasal Orduña, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos Procéntrico, dijo que no se está cumpliendo ni siquiera con las metas iniciales, que pues era liberar las calles de 4,500 comerciantes. Pese a eso, el comercio en vía pública ha crecido 300% en el último año. Sí, a ver, lo que dice el gobierno es que la presencia de comerciantes informales se ha reducido en 20 calles del centro histórico. César Cravioto, secretario de gobierno, dice que, que estas calles son en Avenida Juárez, del Paseo de la Reforma al Eje Central, 20 de Noviembre, Pino Suárez, de Venustiano Carranza a Izazaga y la Plaza de Pino Suárez. Pero la realidad, y creo que si nos damos una vuelta, si alguien se ha dado una vuelta en estos últimos días por el centro histórico, es que la presencia de puestos ambulantes sigue siendo, pues algo del día a día. Incluso en el corredor peatonal Francisco Madero, que conecta el Palacio de Bellas Artes con el Zócalo de la ciudad, se puede ver que hay vendedores ambulantes que ofrecen pues desde peluches hasta bolsas de mano, juguetes, playeras, llaveros con motivos de México y del propio Mundial de Fútbol. Sí, a ver, la forma en la que actúan creo que no es para nada nuevo para todas las personas que vivimos en la ciudad. Hay personas que están ahí vigilando. Cuando llega el personal de la Secretaría de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, o los policías, empiezan a avisarse por radio y recogen sus mercancías, ya sea que las guardan en bolsa o levantan hasta las lonas que usan para exhibir las mercancías, las levantas y se van.
O sea, la verdad es que ya es algo muy habitual que se ve. Sí, luego vuelven, en unos minutos vuelven a vender. Y esto es pues protocolo internacional en vendedores ambulantes realmente. A ver, Gasal, recordemos, ¿no? De Procéntrico, lo que asegura es que para lograr un reordenamiento duradero del comercio en la vía pública en el centro histórico, lo que hace falta es tener un padrón real de personas que trabajan vendiendo en las calles de esta zona de la ciudad y que el gobierno tome medidas permanentes como la adecuación de espacios designados o la reubicación en plazas comerciales. A ver, Ros, y la realidad es que de esto venimos hablando años y años. Sí, totalmente. O sea, no sé si todavía estabas tú aquí, Puri, en México, pero cuando la Ciudad de México hubo un reordenamiento fuerte, hicieron plazas comerciales que ahora se quedaron vacías. Sí, yo acababa justo de llegar. De hecho, cuando yo empezaba como reportera aquí en la Ciudad de México, de mis primeras asignaciones era ir a revisar cómo estaba haciéndose el reordenamiento del comercio ambulante. De eso hace ya posiblemente 20 años. Entonces, venimos hablando de este tema desde pues largo en el tiempo, ¿no? Así que, a ver, pues te escuchas. Cuéntenos, por un lado, ¿cómo están viendo el centro histórico de la Ciudad de México? Si creen que va a durar este reordenamiento o si va a pasar como en otras ocasiones que al final siguen surgiendo estos puestos callejeros. Y al final, claro, es normal que esto surja, ¿no? Hay mucha informalidad, hay mucho turismo que está creciendo, el Mundial va a ser una oportunidad para generar ingresos para estas familias. Es normal que se aferren a mantenerse en las calles. Sí, es normal, pero bueno, habrá que ver cómo se reordena. Cómo se va desarrollando, sí, cómo se reordena y cómo se va desarrollando, y si no es que vuelven o seguimos viendo lo mismo, ¿no? Ahora, otro, no reordenamiento, pero digamos que otro nuevo formato que vamos a estar viendo es el de Cinemex, que invierte 70 millones de pesos en su nuevo formato market para crecer en el mercado premium, que es en el que todavía no estaba como tan adentro. Con este nuevo formato, Cinemex moderniza sus complejos de cine. La inversión más o menos para cada una de las unidades es entre 60 y 70 millones. Este nuevo formato lo que tiene es, pues, digamos, lo diferente es una nueva oferta gastronómica, ¿no? O sea, además de ir a ver la película, pues te compras algo diferente, no nada más las palomitas. Sí, aquí lo que se trata un poco, y esto lo vienen trabajando mucho la industria, es cómo hacemos que la experiencia de ir al cine no sea solamente entrar a una sala y ver la pantalla grande, ¿no? A diferencia de verlo en tu casa, ¿no? Y al final, en esta competencia que hay con las plataformas de streaming, con las nuevas formas de ver películas, lo que están intentando los cines es decir, bueno, ¿cómo fortalecemos nuestra experiencia? ¿Cómo hacemos que la gente quiera venir aquí? Porque van a encontrar las palomitas con X cosa o esta nueva cadena de cafeterías. ¿Qué experiencia le damos, no? Hoy por hoy, Cinemex está sumando 9 complejos bajo este formato. Esto en realidad es apenas todavía el 3% de los 289 que tiene a nivel nacional, pero en algunos casos donde operan con Cinemed Market, la participación del mercado ha llegado a crecer hasta 10 puntos. Es decir, que esta inversión sí que es redituable y sí crea una diferencia. Sí, claro. A ver, es que creo que hay varios elementos que le dan justo este plus, digamos, a uno como consumidor. Uno, el diseño del complejo. Ya lo comentábamos, integra una oferta de alimentos y bebidas y además tiene otras marcas, ¿no? Como Cielito Querido Café, tiene estaciones de crepas, las barras de bebidas y también un concepto que es el Popcorn Lab, que es 18 sabores diferentes de palomitas. O sea, ya olvídate. 18 sabores. 18. O sea, ya... Yo soy una básica ahí. Sí, yo también. O sea, yo sal, las de mantequilla y si acaso caramelo, pero ya no más. Caramelo y mantequilla mezcladas. Justo así. Eso es lo mejor. Pero bueno, con estas cosas también, ese es otro punto que está bastante interesante. El ticket de compra se eleva 35%. O sea, ya no es nada más, claro, son productos que seguramente tienen un precio más elevado o para vivir la experiencia consumes más y eso también hace que el ticket aumente. Sí, a ver, las remodelaciones de Cinemex además están en un momento clave con un crecimiento del mercado, de la industria de la exhibición de cine, que va a pasar de tener un valor de 85.470 millones de dólares en 2026 a 106.710 millones en 2031. Esto es una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.54, es decir, la industria va a seguir creciendo. Entonces, lo
que necesitan los cines precisamente es llegar fortalecidos a este crecimiento. Hay un análisis también del mercado del cine y entretenimiento en México elaborado por una consultora llamada Deep Market Insight que destaca como catalizadores de la industria las pantallas premium de gran formato, es decir, que si tú vas a ver una película, la veas bien, ¿no? Esto aumenta el gasto por espectador, mientras que los exhibidores contrarrestan, como decíamos, esta competencia con el streaming mediante una programación también basada en eventos y suscripciones de fidelización. Y lo hemos visto, ¿no? Ya no solamente vas al cine a ver películas, vas a ver conciertos, vas a ver documentales de tus artistas favoritos. Creo que también esto lo ha detonado mucho, ¿no? El auge de la cultura del K-pop, ¿no? Muchísimos conciertos de este tipo de grupos y vemos la cartelera de cualquiera de las exhibidoras del país. Así que bueno, ya ir al cine no es solamente ver una película. No, además con todo eso también lo acompañas con el resto de los productos, porque ya no nada más vas con tu refresco y tu palomita, sino también con toda la oferta de alimentos, de más bebidas, ¿sabes? Como que acompañas. La palomera. Sí. No, sí, de verdad, eso es una experiencia como más, con más elementos. Bueno, pues si van a ir al cine este fin de semana, ya saben que se van a encontrar con experiencias así. Y mientras tanto, vamos al No Todo Está Perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Porque, Ros, Banco Multiva va a destinar 170,000 millones de pesos a energía e infraestructura sostenible en 3 años. Es decir, el financiamiento sostenible se consolida como eje estratégico en el sistema financiero mexicano por la creciente demanda que hay de inversión en la transición energética, en movilidad limpia, en infraestructura resiliente, y Multiva pues quiere estar ahí. Sí, de hecho, la estrategia del banco justo es canalizar recursos hacia proyectos vinculados que estén con la transición energética. Tiene varios, pero particularmente está interesado en la generación distribuida, energías renovables y eficiencia energética. También hay otros sectores, o sea, no es nada más energía, también se mete al tema inmobiliario y al agropecuario. Todo esto va con el plan también, el Plan México y otros compromisos internacionales que tiene el país, como el Acuerdo de París. Creo que la verdad es súper importante este tipo de estrategias, que se esté dando financiamiento hacia proyectos que nos estén acercando como país a cumplir los objetivos que tenemos. Y claro, a ver, todo esto tiene una lógica de negocio, o sea, son movimientos que responden tal cual a la lógica de negocio, pero también hay una oportunidad de posicionamiento en un mercado que comienza a exigir financiamiento con criterios sostenibles. Hay proyectos muy relevantes en los que ha participado el banco, como el financiamiento estructurado y sindicado con energía real, que es considerado su primer crédito verde, y este proyecto incluyó el desarrollo de sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía bajo estándares internacionales como los principios de bonos verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales. También este financiamiento ha permitido fortalecer la relación con clientes, ¿no, Ros? Sí, además de generar capacidades dentro de su cadena de valor, y también el banco ha desarrollado herramientas internas que le permite, por ejemplo, la administración de riesgos ambientales y sociales para, al mismo tiempo, mitigar riesgos financieros, legales y también de reputación. Sí, hablando de Multiva, aprovechamos para hacer aquí un poco nuestro promo, porque su directora general, Tamara Caballero, está en la lista de Mujeres Poderosas y en la portada de la revista de este mes, de la revista Expansión de marzo, que ya pueden encontrar en puntos de venta como Sanborns. Rosalía, de hecho, como editora de inteligencia, es responsable precisamente de la elaboración de este ranking. Así que, bueno, aquí nuestra pequeña promoción también. Rosalía, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, Puri, gracias a ti. Y bueno, pues a darle mitad de semana, entonces todavía nos queda un ratito más. Sí, espero que nuestros podescuchas tengan un miércoles estupendo, que precisamente sientan que ya están pues más cerca del viernes que del lunes, y que recuerden que toda esta información sobre pues estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.